Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada y cada suspiro de nuestras series y personajes predilectos. Hoy prepúrense porque traemos un plato fuerte, un bombazo que sacudirá los cimientos de todo lo que creamos saber sobre Can Yaman y Demet Özdemir, o mejor dicho, sobre los personajes que interpretaron y que nos robaron el corazón superíndice 3N. Como leyeron en el título, vamos a hablar de esa llamada que Demet le hace a Can. Pero no cualquier llamada. No es un simple CU superíndice 3 Moestur S, ni un nos tomamos un cafú copyright. No. Es una llamada que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y cuando digo nadie, me refiero a que ni los guionistas audaces habrán imaginado esto. Asu que abrochen sus cinturones, pu superíndice 3 Nance CU superíndice 3 modos, porque vamos a despegar hacia un territorio inexplorado de teorías, especulaciones y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido. Si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y a su estar al tanto de todos los dramas, romances y secretos que se esconden detrás de las CU maras. Y por supuesto du copyright lleno sus likes, porque a su sabemos que este tipo de contenido les gusta y nos motivan a seguir investigando y traigo copyright doles información superíndice 3N de primera mano. Ahora pongo monos serios. Can y Demet. Demet y Can. Dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas, dos actores que encendieron la pantalla con su química innegable, dos personajes que nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Pero ¿Q copyright pasa cuando el final feliz se termina? ¿Q copyright sucede cuando las CU maras se apagan y los actores siguen sus propios caminos? La respuesta, amigos míos, es que la vida real no es una serie de televisión superíndice 3N. Y aunque muchos fans sueñan más menos en con que Can y Demet retomen su romance en la vida real, la verdad es que ambos han seguido adelante, han explorado nuevas oportunidades y han encontrado la felicidad en otros lugares. Pero eso no significa que su historia haya terminado por completo. Al menos no en nuestra imaginación superíndice 3N. Y es a QU donde entra en juego la famosa llamada. Una llamada que, repito, nadie esperaba. ¿De QU copyright se trata esta llamada? Bueno, a QU es donde las cosas se ponen interesantes. Porque no tenemos una grabación superíndice 3N de la conversación superíndice 3N, ni una transcripción superíndice 3N detallada de lo que se dijeron. Pero tenemos pistas, rumores y sobre todo, mucha especulación superíndice 3N. Porque aceptémoslo, la industria del entretenimiento es un hervidero de chismes y filtraciones, donde la verdad a veces se disfraza de rumor y el rumor se infla hasta convertirse en leyenda. La teoría extendida es que la llamada tuvo lugar después copyright de que ambos terminaran sus respectivos proyectos recientes. Demet consolidada como una de las actrices importantes de Turquía, gracias a su versatilidad y a su capacidad de conectar con el público en cada uno de sus roles. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, Demet ha demostrado que es mucho que una cara bonita. Y Can explorando nuevos horizontes en Italia y otros pauses, demostrando que su talento no conoce fronteras y que dispuesto a asumir nuevos retos. Dejando atrás la imagen del Galu N de telenovela para adentrarse en proyectos ambiciosos y complejos. Ambos exitosos, pero también copyright N conscientes del impacto que su trabajo juntos tuvo en sus carreras. Se dice que Demet llamó superíndice 3 a Can para proponerle algo que podrá cambiarlo todo, volver a trabajar juntos. Su copyright que N gritando de emoción superíndice 3N desde sus casas. Pero antes de que empiecen a hacer planes de boda y a comprar los billetes para Estambul, escuchen con atención superíndice 3N. La propuesta de Demet no es tan sencilla como un simple hagamos otra serie juntos. No es algo mucho ambicioso, mucho arriesgado y sobre todo, mucho personal. Se rumorea que Demet lleva tiempo trabajando en esta idea, en este proyecto que considera su bebé, algo que ha ido madurando poco a poco y que siente que solo puede llevar a cabo con Can a su lado. La idea de Demet es crear un proyecto completamente nuevo, algo que trascienda las típicas comedias románticas que los catapultaron a la fama.
Algo que les permita explorar nuevas facetas de su talento, que les desafíe como actores y que, sobre todo, les permita contar una historia que realmente les apasione. Algo que les permita mostrar al mundo su verdadero potencial, algo que los saque de la zona de confort y los obligue a crecer como artistas. Se dice que Demet está cansada de los roles predecibles y que busca personajes con matices, con conflictos internos, que le permitan conectar con el público a un nivel profundo. ¿Y qué cree? Que Khan comparte esta misma inquietud. Pero, ¿de qué copyright tipo de historia estamos hablando? Aquí es donde las teorías se multiplican como conejos. Algunos dicen que Demet quiere hacer una serie dramática, un thriller psicológico superíndice 3 gico en el que ambos interpreten a personajes complejos y atormentados. Imaginen a Demet como una detective con un pasado oscuro, atormentada por sus propios demonios, y a Khan como un sospechoso con una doble vida, un hombre misterioso y enigmático que esconde un secreto inconfesable. Será un giro radical para ambos, una oportunidad de demostrar su talento en un copyright nero completamente diferente. Otros románticos creen que la idea es hacer una película independiente, una historia de amor madura y realista, alejada de los cuentos de hadas. Una película que explore las complejidades de las relaciones humanas, los altibajos del amor, las decepciones y las segundas oportunidades. Una historia que nos haga reflexionar sobre el significado del compromiso y la importancia de la comunicación superíndice 3N en una pareja. Quizá es una historia sobre dos personas que se reencuentran después copyright de aún más menos os separados y deben decidir si vale la pena darle una segunda oportunidad a su amor. Y luego en los osados, que incluso se atreven a sugerir que podrán escribir y dirigir su propio proyecto, algo completamente personal y autocopyrightico. Algo que refleje sus propias experiencias, sus propias inquietudes, sus propias pasiones. Una película o una serie que les permita tener el control creativo absoluto, desde el guión hasta la dirección superíndice 3N, pasando por la elección superíndice 3N del reparto y la música. Será una apuesta arriesgada, sin duda, pero también copyright N una oportunidad única de demostrar su visión superíndice 3N artística y de dejar su huella en la industria del entretenimiento. Sea cual sea la idea, lo importante es que Demet esté dispuesta a arriesgarlo todo para volver a trabajar con Khan. Y eso, amigos míos, es algo que no podemos ignorar. Porque ese ayu de la química en pantalla, hay una conexión superíndice 3N profunda entre ellos, un respeto mutuo y una admiración superíndice 3N que trasciende la amistad. Se dice que durante el rodaje de sus proyectos juntos, Khan y Demet desarrollaron una relación superíndice 3N de confianza y camaradería que les permitió superíndice 3 superar los obstáculos y alcanzar el con diéresis copyright sito. Y que esa conexión superíndice 3N sigue presente, a pesar del tiempo y la distancia. ¿Pero Q copyright respondió superíndice 3 Khan a esta propuesta? A Q es donde la historia se vuelve a poner interesante. Porque, según nuestras fuentes, la respuesta de Khan no fue un sí rotundo ni un no definitivo. Fue algo ambiguo, algo que dejó superíndice 3 la puerta abierta a la esperanza, pero también copyright N a la incertidumbre. Algo que nos mantiene en vilo, a la espera de una resolución superíndice 3N. Se dice que Khan agradeció superíndice 3 la propuesta de Demet, que reconoció superíndice 3 su talento y su visión superíndice 3N, pero que también copyright N le explicó superíndice 3 que en este momento de su carrera estuvo buscando proyectos que le permitan crecer como actor, que le saquen de su zona de confort y que le desafíen a explorar nuevas fronteras. Que estuvo interesado en trabajar con directores de renombre, en interpretar personajes complejos y en participar en historias que tengan un impacto social. Que busca proyectos que le permitan dejar una huella en el mundo del cine y la televisión superíndice 3N. Esto no significa que Khan no quiera volver a trabajar con Demet. Significa que necesita estar seguro de que el proyecto es el adecuado, de que la historia es lo suficientemente buena y de que ambos están en la misma sintonía creativa. Porque al fin y al cabo, lo que estuvo en juego no es solo su reputación superíndice 3N como actores, sino también copyright N el legado que quieren dejar en el mundo del entretenimiento. Se dice que Khan es muy selectivo con los proyectos que elige, que se toma su tiempo para analizar cada propuesta y que no se deja llevar por las presiones del mercado. Que busca proyectos que le permitan crecer como actor y que le den la oportunidad de mostrar su verdadero potencial. ¿Asu que Q copyright pasaru al final? ¿Veremos a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla? La respuesta, como siempre, es tú en el aire.
Pero lo que podemos asegurarles es que estaremos a QU para contarles cada detalle, cada rumor y cada especulación superíndice 3N. Porque somos sus fans y como tales, merecemos estar al tanto de todo lo que ocurre en la vida de nuestros ídolos. Seguiremos investigando, buscando pistas y analizando cada movimiento de Khan y de Met para mantenerlos informados de todo lo que sucede. No descansaremos hasta que sepamos la verdad. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones y sobre todo, por su pasión superíndice 3N por las series turcas. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hacemos esto, ustedes son nuestra inspiración superíndice 3N. Antes de despedirme, quiero recapitular brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la famosa llamada que Demet le hace a Khan, de la propuesta de volver a trabajar juntos en un proyecto completamente nuevo y ambicioso, de las posibles ideas para este proyecto y de la respuesta ambigua de Khan. Hemos explorado las teorías MUS extendidas y hemos especulado sobre el futuro de esta posible colaboración superíndice 3N. Y sobre todo hemos celebrado el talento y la química de Khan y Demet, dos actores que nos han regalado momentos inolvidables y que siguen inspirándonos con su trabajo. Hemos recordado algunos de sus momentos MUSIQ superíndice 3 Nikous en pantalla, esos momentos que nos hicieron reír, llorar y suspirar. Esos momentos que nos demostraron que son una pareja inigualable. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios a QU abajo. QU Copyright opinan de esta posible colaboración superíndice 3N. ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla? QU Copyright tipo de proyecto les gustaría que hicieran. Du Copyright lleno sus ideas, sus teorías y sus deseos. Queremos saber su opinión superíndice 3N, queremos escuchar sus ideas. Queremos que sean parte de esta conversación superíndice 3N. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Mantengan la campanita activada para que no se pierdan ninguna de nuestras primicias, de nuestros análisis y de nuestras entrevistas exclusivas. Muchísimas gracias por vernos y hasta la superíndice 3 Sima. Que tengan un día maravilloso y que la pasión superíndice 3N por las series turcas los acompañe más menos siempre. Y recuerden sigan show más menos ando con ese reencuentro entre Khan y Demet. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridísimos amantes del drama turco. No se olviden de seguir soñando. Adiós superíndice 3S.